Ok, hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase en la Confesión de Fe de Westminster. Hoy día vamos a estar viendo el capítulo 23 de la Confesión. Es un capítulo relativamente corto, solo tiene 4 puntos, pero aún así es un capítulo muy importante y también un capítulo bastante controversial, como vamos a ver. Entonces tiene que ver el capítulo 23 con el magistrado civil o la autoridad civil. Entonces vamos a ir al punto número 1 de nuestra confesión acá. Y dice así: Dios, el Supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha instituido a los magistrados civiles para estar bajo él, sobre el pueblo, para su propia gloria y para el bien público. Para dicho fin los ha armado con el poder de la espada para la defensa y estímulo de los que son buenos y para castigo de los malhechores. Entonces, este primer punto nos introduce a este tema que tiene que ver con el magistrado civil, la autoridad civil, el gobierno, y nos inicia declarando algo muy importante, que el gobierno civil, el magistrado civil, está bajo Dios. Los magistrados civiles están bajo Dios. Cristo es el Rey de Reyes, ¿cierto? Dios es el Supremo Señor y Rey de todo el mundo. Por lo tanto, el poder del magistrado está limitado por la autoridad de Cristo, que le ha concedido. El poder que tiene es poder que Cristo le ha concedido. Entonces el magistrado civil está bajo Dios, no está a la altura de Dios, no está por sobre Dios, sino que está bajo Dios. Ahora, al mismo tiempo, el magistrado civil está sobre el pueblo, porque tiene una autoridad dada por Dios y sobre el pueblo, y al cual es llamado a servir. Y entonces vemos que el magistrado es entregado a algo muy específico y especial, el poder de la espada. Y bueno, esta sección realmente va muy de la mano con Romanos capítulo 13, ¿cierto? Y el poder de la espada justamente es para defender a los que hacen el bien y para castigar a los que hacen el mal. Entonces, es importante mencionar que la espada o el derecho de castigar incluye la pena de muerte. No estamos hablando de simplemente castigos ligeros o multas, ¿cierto? Sino que incluye la pena de muerte. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, fácil. La espada era la herramienta de ejecución en el Imperio Romano. De hecho, Pablo mismo murió siendo decapitado por la espada, ¿cierto? La espada no es una herramienta de castigo ligero, por así decirlo. Si alguien saca una espada es porque te quiere matar finalmente. Y en el caso del Imperio Romano, la espada eran los ciudadanos romanos eran decapitados con la espada. Y justamente así murió Pablo. Entonces, cuando Pablo dice que el magistrado no lleva la espada en vano, está incluyendo esta idea de castigo, de pena de muerte, de castigo capital, y también es algo que vemos en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, donde había muchos crímenes asociados, también incluían la pena de muerte. Por lo tanto, no es algo que ha sido abolido. Y en ese sentido, el magistrado civil tiene un rol especial y diferente
a cualquier cristiano normal, podríamos decir. Y eso, bueno, vamos a leer un poco Romanos 13 acá. Dice, sométanse todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor en el que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Entonces, en ese sentido, muchas veces se dice que el Estado tiene un monopolio sobre la violencia, el Estado tiene un monopolio sobre el uso de la espada, en el sentido de que nosotros no estamos llamados a repartir justicia en ese sentido. No es que cualquier persona puede salir a la calle y empezar a ejecutar a personas que cree que lo merecen. Ese no es el rol que nosotros tenemos, pero sí es un rol que lleva a cabo el Estado finalmente. Ahora, eso significa que no, en ninguna circunstancia el cristiano puede defenderse o usar armas o todo esto y decir, no, es solamente el rol del Estado. No, para nada. Y de hecho vemos esto de que el Estado tiene un monopolio sobre el uso de la espada, tiene que ver en el caso de ejecutar o pasar sentencia o venganza incluso, hacer justicia. Ese es el rol específico del Estado. Pero eso no incluye la defensa propia, ¿cierto? Porque la autodefensa tiene que ver o defender a otros con una situación particular, donde no se está intentando vengar de la persona, sino que se está intentando detener una acción violenta, se está intentando cuidar y preservar la vida. Entonces es muy diferente. Ahora, podemos ver claramente que la Confesión de Westminster no está en contra de la defensa propia cuando vamos al catequismo mayor de nuestra confesión, y está en este mismo documento si es que más adelante quieren leer el catequismo mayor. Y básicamente los catequismos mayor y menor, el menor es un poco más corto, obviamente el mayor es más largo, son un resumen de la doctrina de Westminster, pero puesto en un formato un poco más didáctico. En vez de un carácter de confesiones, es más una serie de preguntas y respuestas. Entonces, en la pregunta 135 y 136 vemos estas referencias a la de autodefensa o la defensa de otros. Dice, ¿cuáles son los deberes que exigen el sexto mandamiento? Los deberes que exigen el sexto mandamiento son todos los estudios cuidadosos y legítimos esfuerzos para preservar la vida de otros mismos y de nosotros mismos y la de otros, resistiendo todo pensamiento, propósito, subyugando todas las pasiones y evitando todas las ocasiones, tentaciones y prácticas que tienden a quitar injustamente la vida de alguien, por medio de la justa defensa contra la violencia. Entonces vemos ahí que en la pregunta 35 hay esta idea de la justa defensa contra la violencia. Es parte de, no solamente es permitido, pero es parte de guardar el mandamiento no matarás en ese sentido. Es poder justamente defenderse y defender a otros. Lo mismo vemos acá en pregunta 360. ¿Cuáles son los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento? Los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento son toda forma de quitarse la vida a sí mismo, o sea, el suicidio, y de otros, excepto en el caso de justicia pública, de guerra legítima o necesaria defensa.
Entonces, vemos acá que los primeros dos puntos menciona que se prohíbe quitar la vida a uno mismo y a otro, pero hay tres excepciones que se mencionan ahí. Uno es la justicia pública, o sea, volviendo al magistrado civil. El magistrado civil tiene el derecho de usar la espada y hacer justicia, incluso quitándole la vida en crímenes capitales. O la segunda es la guerra legítima. Asume que hay condiciones en las cuales el Estado puede ir y pelear una guerra, ¿cierto? Entonces esos dos tienen que ver con el Estado. Pero el tercero tiene que ver con la necesaria defensa. Y esto es algo más personal y tiene que ver con lo que llamaría esta acepción a la regla en cuanto al tema del Estado. Pero justamente tiene que ver con defensa personal, no tiene que ver con eh, finalmente cobrar venganza y todo lo demás. Y es interesante porque no es un tema menor esto. Hace un tiempo fue muy famoso este tema esta persona en Reñaca llamado John Covid, que cuando hubieron estas protestas, ¿cierto? Estas personas que estaban parando los autos, obligándolos a bajarse y bailar o lo iban a piedrar y todo esto. Este hombre, John Covid, en ese sentido salió de ahí y lo salieron persiguiendo, paró el auto, se bajó y empezó a disparar a las personas y había mucha condenación a lo que pasó y toda esta situación. Pero yo estaba analizando esto y si hubiera sido realmente un tema de defensa propia, si estas personas realmente estaban intentando quitarle la vida a John Covid y él saca una pistola y los dispara, eso hubiera sido totalmente legítimo desde el punto de vista de la confesión de Westminster. Obviamente intentando evitar todo lo posible para que eso no fuera la situación. Pero algo complicado del caso de John Covid y algo que después vi, después de ver varias veces los videos y todo lo demás, y no sé, también quizás hasta yo estoy equivocado, solo por lo que pude ver en los videos sin tener más evidencia, él al parecer paró el auto y se bajó del auto, cuando ya él podía, no había nada que yo vi, quizás se le paró el auto o algo así, pero no había nada, aparentemente ninguna razón que él tenía para parar y bajarse el auto y disparar porque ya había salido de todo eso. Y por lo menos yo no veía ni un auto delante de él, ¿cierto? Si hubiera estado atrapado en un taco y hay autos delante de él, y ahí puedo entender. Pero por lo que se ve ahí no pasa eso. Entonces, eso justamente no, por eso no sería defensa propia, a mi parecer. Ahora, como digo, no sé todos los detalles de esa situación, pero bien a grandes rasgos, ¿cierto? A lo que se podía ver, eso no estaría en línea con lo que la confesión llama, el catequismo llama defensa necesaria, porque ya no es necesario, ya él ahora a esta altura está disparando gente porque le tiraron piedras al auto, ¿cierto? Porque le dañaron el auto, que obviamente es frustrante y trae mucho enojo, pero ya no está peligrando necesariamente su vida. Él podía haber salido de ahí. Entonces es importante entender la diferencia, obviamente, entre venganza, ¿cierto? Entre decir, estas personas me hicieron esto, entonces yo le voy a devolver la mano, que no es defensa propia, y defensa propia, donde simplemente estás en una situación para defender tu vida o la vida de otros, que necesitas a veces usar violencia para salir de esa situación. Y obviamente el uso de violencia es un último recurso, no es la primera, no es el primer recurso, pero sí es algo legítimo desde una perspectiva reformada y en cuanto a estas cosas.
Entonces, esto tiene que ver con el tema de defensa propia y también obviamente de la tenencia de armas, porque este también es todo un tema en sí mismo. Es muy, porque estamos en sociedades hoy en día que las personas no están acostumbrados a la idea de que civiles puedan tener armas, incluyendo armas de fuego y todo lo demás. Pero si nosotros vemos toda la historia de la Reforma, vemos toda la historia incluso de en Israel y todo lo demás, era lo más normal del mundo que el pueblo de Dios tiene armas, simplemente. Era parte, era una herramienta, parte de la vida. Obviamente no es algo que alguien quiere usar o debería querer usar, sino que está ahí para cumplir una función muy específica y eso es cuidar la vida de uno y cuidar la vida de los que nos rodean. Entonces, o sea, cuando hablamos de los reformadores, cuando hablamos de los Covenanters escoceses, por ejemplo, puedes ver cuadros, imágenes, incluso de los puritanos que están en Norteamérica, ¿cierto? Y están caminando a la iglesia con su familia y todos los hombres con escopeta. Y eso es simplemente parte de la vida en ese sentido. Y acá, hoy en día, estos son temas que no se hablan tanto, pero sí, desde un punto de vista reformado, claramente hay un derecho, bueno, número uno, a que el Estado ejerza la fuerza y número dos, a que el cristiano pueda defender su vida y la vida de otros, incluso con el uso necesario, ¿cierto?, de violencia. Entonces, esto es un principio importante y justamente fue un punto de división en los tiempos de la Reforma porque apareció después la Reforma Radical que se conoce, los anabaptistas, que eran un movimiento que salió, bueno, empezando en Suiza, en otros lugares, y ellos entre otras cosas, eran totalmente pacifistas. Ellos creían que el cristiano bajo ninguna circunstancia podía ejercer violencia, que el cristiano no se podía defender. Si alguien te estaba matando, tú no puedes hacer nada. Si alguien está matando a tus hijos, tú lo único que puedes hacer es orar o intentar salir corriendo, pero no puedes ejercer violencia en ese sentido. Y como la justificación de este principio era, bueno, es que Jesús dice, ama a tu enemigo, ¿cierto? Ora por los que te persiguen, por lo tanto, no puedes amar a tu enemigo y hacer violencia física contra esa persona que te está agrediendo o está agrediendo a otros. Ahora, obviamente el principio que Jesús estaba estableciendo ahí tiene que ver con el avance del Evangelio, con la predicación del Evangelio, la idea de que el Evangelio no avanza con uso de violencia. La manera que combatimos los enemigos del Evangelio no es a través de la violencia, pero eso no quita obviamente el principio bíblico, ¿cierto?, de la defensa propia y de la defensa de otros, especialmente considerando, o sea, si tú estás caminando por la calle y, bueno, incluso ves lo que todos están hablando en este momento, ves a George Floyd en el suelo, ¿cierto? Y una persona con un uniformado tiene su pie en el cuello de esta persona, de la espalda de esta persona, la está matando y tú estás parado ahí. Si tú no haces nada al respecto, estás amando al asesino, pero estás amando menos al que está siendo asesinado. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que tomar una decisión entre amar a la víctima y o amar al que está victimizando en ese sentido. Y ahí es donde entra este gran dilema del pacifismo. Y el otro problema también con el pacifismo es que muchos de ellos dicen, sí, bueno,
el Estado tiene el derecho a ejercer fuerza, pero yo no puedo ejercer fuerza. Entonces dicen, bueno, entonces si tú le preguntas, bueno, ¿tú llamarías a la policía, por ejemplo, si está pasando algo? Sí, y te dicen, claro, sí. Bueno, y ahí hay un tremendo problema, porque ahora no es que están evitando la violencia, sino que están mandando a otros a ejercer violencia. Están diciendo, mira, yo no voy a defender a esta persona, pero voy a llamar a otras personas con pistolas para que vengan a defender a esta persona. Entonces, finalmente, igual se están haciendo parte del ciclo de violencia. Y es por eso y muchas otras razones que el pacifismo como concepto no cuadra, en mi opinión, con las escrituras y sin duda no cuadra con la confesión de fe de Westminster. Y finalmente, la gente como los anabaptistas, aunque yo creo que muchos de ellos eran muy sinceros en lo que creían y todo lo demás, fueron muy influenciados en cuanto a separar las palabras y de Jesús del resto de su contexto bíblico y leerlos de manera muy eisegética, muy separadas del resto de la Biblia. Y por lo tanto llegaron a esas conclusiones erróneas en ese sentido. Entonces ese es el punto número uno, ¿cierto? El magistrado está bajo Dios, el magistrado está sobre el pueblo, el magistrado está en su posición para la gloria de Dios y para el bien del pueblo, y el magistrado tiene el derecho de ejercer la espada y de incluso usar violencia en castigar a los que hacen el mal, finalmente. Y también eso no excluye el derecho que tiene el cristiano a defenderse uno y a defender a otros también. Y ahora vamos con el punto acá número 2. Es lícito que los cristianos acepten y desempeñen el oficio de magistrado cuando son llamados para ello. En la administración de este oficio, ellos deberán mantener especialmente la piedad, la justicia y la paz, de acuerdo a las leyes sanas de cada estado. Así que para tal fin pueden legalmente, ahora bajo el Nuevo Testamento, hacer guerra en ocasiones justas y necesarias. Ok, como ven son capítulos, o sea, son secciones bien cortas, pero con hartos puntos importantes acá. Primeramente dice que es lícito que el cristiano desempeñe el oficio de magistrado. Ahí es importante entender que hay ciertas cosas que son ilícitos bajo ciertas circunstancias, pero no son ilícitas en sí, ¿cierto? Y hay otras cosas que simplemente son ilícitas en ese sentido. Entonces, por ejemplo, volvamos no sé, es lícito que un cristiano, ¿cierto?, sea dueño de una librería, ¿cierto? El ser dueño de una librería no es ilícito en sí, pero es ilícito que un cristiano sea dueño de una librería que vende pornografía, por ejemplo. Eso ya no sería una vocación lícita en ese sentido. O no es lícito que un cristiano sea un traficante de cocaína o esté metido en la prostitución. No es que tiene que, y por otro lado, no es que tiene que redimir el tráfico de droga o redimir la prostitución. Esas cosas son cosas que en sí son ilícitas para el cristiano. Y el tema está en que los anabaptistas y otros pacifistas creen que el magistrado civil es una vocación totalmente ilícita para el cristiano, que el cristiano no puede, que es algo tan perverso
que el cristiano no puede participar en eso, finalmente, de ninguna forma. Y entonces por eso tú ves, no sé, por ejemplo, los Amish en Norteamérica son anabaptistas y ellos viven totalmente separados del sistema, ellos no votan, ellos no participan en política, ellos no toman parte en nada de eso porque creen que es algo sucio y es algo ilícito. Ahora, obviamente el ser magistrado civil puede ser ilícito en algunos casos. O sea, si estamos hablando, si tú estás trabajando, ¿cierto?, para un senador que es un sinvergüenza, que es un ladrón, que está haciendo todas estas cosas y tú te estás haciendo parte de esa corrupción, obviamente eso no es lícito. Pero el ser senador en sí no es ilícito. No sé si se entiende, como para el cristiano. Entonces es una vocación que el cristiano puede tomar, ¿cierto? Bajo ciertas circunstancias. No es sucio en sí la política, aunque muchas veces sí es sucia la política, ¿cierto? Entonces es importante esa diferencia. Y justamente eso es lo que nos dice acá Westminster, que es lícito. El cristiano puede ser magistrado civil. Entonces, pero en esa administración de su desempeño laboral, no puede dejar su cristianismo en la puerta de su casa cuando sale a hacer su trabajo, ¿cierto? No se puede ensuciar las manos en el trabajo y después volver a su cristianismo al fin del día. Porque tiene que, la confesión dice, debe mantener especialmente la piedad, la justicia y la paz de acuerdo con las leyes sanas de cada estado. Entonces, tiene que actuar en acuerdo con la justicia, en acuerdo de las leyes sanas, no de cualquier ley, ¿cierto? Porque hay leyes que no son sanas, finalmente, que muchos estados exigen. Y debe guardar la piedad, la justicia y la paz en ese proceso. Entonces, en ese sentido, un cristiano también puede ser un verdugo. Si hoy, como ya mencioné, nosotros como individuos no podemos ir y ejecutar o matar a una persona en venganza, pero hay personas que el verdugo, ¿cierto?, quiere saber si puede ser cristiano y ejercer su profesión. Y la respuesta es sí, porque finalmente está ejerciendo la justicia de Dios y está haciendo un rol legítimo para el cristiano y para el magistrado cristiano, finalmente. Y bueno, después quizás la otra parte controversial de este punto 2 es que dice que así que para tal fin pueden legalmente ahora bajo el Nuevo Testamento hacer guerra en ocasiones justas y necesarias. Y obviamente esto podría ser toda una serie de clases simplemente en este concepto de guerra justa, pero esto está volviendo a un concepto que ha estado en el cristianismo por mucho tiempo, o sea, ha estado en el cristianismo a través de casi toda su historia. Después de las persecuciones y todo esto, muchos cristianos antes de Constantino eran pacifistas, de hecho muchos de los padres de la iglesia eran pacifistas. Pero cuando ya el Estado no estaba luchando contra ellos, cuando ya el cristianismo era una religión permitida, ahora la pregunta era, bueno, ¿cómo podemos realmente participar en la sociedad? ¿O tenemos que separarnos totalmente? ¿Es lícito? ¿En qué formas podemos estar involucrados? Y ahí es donde tuvieron que pensar en estas cosas, formular estos temas y estas teorías de la guerra justa son parte del cristianismo histórico. Y bueno, bien brevemente, una guerra justa finalmente es una guerra defensiva. No es una guerra donde es una extensión
de la defensa de la nación o de la defensa de las personas. Es como si, no sé, el policía va por la calle y ve a un vándalo, ¿cierto? Con un bate golpeando a una señora. Él va y detiene a esa persona con el bate. Ahí está ejerciendo es un tema de defensa y un tema legítimo. Y finalmente, la guerra sería una extensión de eso. Si hay una nación agresora, una nación que entra no sé, entra con soldados a alguna ciudad de Chile y empieza a matar personas, empieza a robar y a hacer todo esto, es un acto de defensa si los militares chilenos van y atacan a estas personas que están invadiendo su territorio y atacando a su pueblo. Entonces, eso sería guerras justas y necesarias, porque hay muchas veces que hay otras soluciones aparte de la guerra, en muchas ocasiones, soluciones diplomáticas eh, con las que se puede evitar la guerra. Y entonces, por eso, si es que se va a ir a la guerra, solamente debería ser cuando la guerra es justa, ¿cierto? Y cuando la guerra es necesaria, cuando ya no hay otras opciones, finalmente. Y claro, esto también es algo que se niega desde el punto de vista pacifista, pero la gran mayoría de los cristianos en la historia no han creído, no han sido pacifistas, finalmente. Y han entendido que la realidad es que estamos en un mundo caído y en ese sentido muchas veces hay que defender a las naciones y a las personas en contra hombres malignos que quieren hacer daño, finalmente. Y cuando se hace de esa manera y en ese sentido es algo legítimo, finalmente. No solo legítimo, pero es parte de amar al prójimo, ¿cierto? Porque otra vez, si yo voy pasando en la calle y veo a un hombre con un bate, golpeando a una señora y yo simplemente paso, eso no es que simplemente tengo un derecho de hacer algo, ¿cierto? Tengo un deber moral de hacer algo. Que ahora, no sé, no, obviamente son circunstancias, es difícil saber lo que uno va a hacer en ciertas situaciones, si uno estaría en muchos casos dispuesto a dar la vida, si realmente hay algo que uno puede hacer, obviamente hay mil y un detalles en algo así. Pero lo que sí es bastante claro desde la perspectiva reformada, que hay un deber de padres de cuidar de su familia, hay un deber en cuanto a la defensa propia y la defensa de otros, y eso es algo que ha sido entendido a través de los siglos en ese sentido. Ok, vamos ahora al punto número 3 de la confesión. Y solo voy a leer la primera parte y después explicar un poco. El punto número 3 dice así: el magistrado civil no debe arrogarse la administración de la palabra y de los sacramentos, o el poder de las llaves del reino de los cielos. Entonces, esta sección empieza a entrar a lo que tiene que ver la separación de poderes en cuanto al Estado y la Iglesia y qué autoridad tiene cada una de estas instituciones. Y justamente esto ha sido un tema de gran debate y de gran diferencia en la historia del cristianismo. Por un lado, en los momentos peak de poder de la Iglesia Católica Romana, la postura muy popular era la postura básicamente de los jesuitas, y esta era básicamente que la Iglesia estaba por sobre el Estado, finalmente, y la Iglesia tenía toda autoridad para interferir en la política. Entonces el Papa muchas veces
amenazaba con excomulgar a príncipes y a reyes de diferentes naciones por razones meramente políticas. Era un arma que él tenía y un arma política. El Papa incluso tenía sus propios soldados, sus propios ejércitos en muchos casos, ¿cierto? Que peleaban por él. Recién hace poco estaba viendo una serie sobre la familia Medici de Italia, que era una familia de banqueros que era llegó a ser muy poderosa, ¿cierto? Pero justamente tuvieron conflictos con el Papa y el Papa manda sus ejércitos a la ciudad de Florencia, en Italia, y tienen estas guerras finalmente. Entonces, en este concepto católico que se formó, había esta idea de que la iglesia tenía todo derecho de meterse en la política, de ser otro actor político finalmente, e incluso de tener sus propios ejércitos y todo lo demás. Entonces, esa es la posición jesuita. Otra postura es conocida como la erastiana. Y en esta visión, la iglesia está bajo el Estado, ¿cierto? El Estado tiene poder que viene de Dios y la iglesia tiene poder que viene del Estado, ¿cierto? Entonces esa es la jerarquía. Dios, Estado, iglesia. Y obviamente en la posición jesuita es Dios, iglesia, Estado. Entonces en esta perspectiva erastiana, perdón, el Estado es cabeza de la iglesia y eso es muy interesante incluso cuando consideramos la iglesia anglicana, porque hasta el día de hoy está este erastianismo, porque el rey de Inglaterra es cabeza de la iglesia, finalmente. El rey de Inglaterra está sobre la iglesia. Y en gran manera yo creo que esto aunque quizás no de la misma manera que se formuló, ¿cierto?, en la Edad Media y todo lo demás, todavía hay cierto concepto como este entre nosotros. Hay este concepto de que la iglesia existe y la iglesia se mueve bajo la merced del Estado. Y el Estado quita y el Estado da. Y la iglesia finalmente está, en su existencia está sujeta al Estado. Y esto es una especie de erastianismo, podríamos decir. Pero la postura reformada en cuanto a esto, la postura de Westminster, es, bueno, quizás esto es un poco anacronista, pero es la postura kuiperiana, aunque Kuyper viene después, pero Kuyper habla de esta soberanía de esferas, básicamente. Entonces hay diferentes, no es que, cierto, aquí está Dios y aquí está el Estado y aquí está la iglesia, sino que aquí está Dios y la autoridad de la iglesia y la autoridad del Estado, los Dios vienen directamente de Dios. Una no está bajo la otra, las dos están bajo Dios y las dos están limitadas a las cosas que Dios le ha entregado a cada uno, en ese sentido. Entonces, por ejemplo, el Estado no le puede decir a la iglesia qué libro de la Biblia van a predicar este mes, ¿cierto? El presidente Piñera, ¿cierto? No puede salir en televisión y decir, ¿sabe qué? Yo creo que ustedes deberían estar predicando el libro de Daniel este mes. Entonces esto va a ser un decreto para todas las iglesias de Chile. Eso, él no tiene autoridad para decirle a la iglesia qué libros deberían predicar, por ejemplo. Por otro lado, la iglesia no le puede decir al Estado si es que puede ejecutar a un criminal. El Estado no le tiene que pedir permiso a la iglesia para ejecutar un criminal, sino que el Estado responde finalmente a Dios. Eso no significa que el Estado no está, obviamente está bajo la responsabilidad de la palabra de Dios y en muchas veces la iglesia es llamada a hablar de manera profética,
pero finalmente la iglesia no puede obligar al Estado a cosas porque eh, tienen roles diferentes en ese sentido. Entonces, por eso el Estado no puede arrogarse la administración de la palabra, de los sacramentos y el poder de las llaves del reino de los cielos. Y eso último de las llaves del reino tiene que ver con el tema de la disciplina eclesiástica, ¿cierto? Entonces, después vamos a ver eso, creo, en la próxima sección donde habla de la iglesia, pero tiene que ver con el Estado no puede, o por ejemplo, si alguien es excomulgado de una iglesia, ¿cierto? Digamos que está en pecado, la iglesia lo... Y como que es muy común, digamos, un escenario muy común, alguien es homosexual, ¿cierto? Y está viviendo una vida homosexual, está en la iglesia, la iglesia descubre, y él no se quiere arrepentir, él no quiere cambiar, él dice que está todo bien, y la iglesia dice, ok, te vamos a excomulgar. Él no puede salir, ir y demandar a la iglesia por haberlo excomulgado. Desde una o sea, puede, lamentablemente, porque vivimos en un mundo perverso que ha abandonado la verdad de Dios, pero el Estado no tiene el derecho a venir a decirle a la iglesia quién puede y no puede excomulgar en ese sentido. Por otro lado, y esto es la otra cara de la moneda, eh, en la iglesia, si alguien, no sé, pues, si un pastor está en la carretera y va demasiado rápido y lo detiene un policía y le dan un parte, ¿cierto? La iglesia no tiene derecho a decir, ah, no, pero es que yo no estoy bajo su autoridad, ¿cierto? Y yo no voy a pagar este parte porque yo soy un ministro del Señor. No, porque el ministro del Señor está bajo, también es ciudadano y está bajo esa responsabilidad de obedecer al magistrado, en ese sentido. Entonces, eso es básicamente el tema de este punto número 3. Ahora, obviamente, no leímos todo el punto número 3 y justamente es porque esta parte perdón, antes de hablar de eso, otra manera de verlo es que el Estado, el magistrado no tiene autoridad in sacris, que es el término latín, in sacris se refiere en lo sagrado, pero sí tiene autoridad circa sacris, alrededor o en cosas relacionadas con lo sagrado. Entonces, no sé si alguien entra, no sé, y se agarran a combos en la iglesia, ¿cierto? Los hermanos se agarran a combos, alguien agarra una banca y le empieza a pegar el otro. No es que el policía se tiene que quedar afuera, porque no, él puede entrar y él puede arrestar a esas dos personas y sacarlo, por ejemplo. Pero no puede entrar y decirle al pastor que tiene que predicar ese día. O incluso algo pasó en los Estados Unidos que fue justamente una violación de esto, donde la gobernadora de un estado, cuando estaba pasando todo esto de los baños, de que querían baños donde podían entrar transgéneros a los baños del sexo opuesto y todo lo demás, eh, había una controversia por algo que había dicho un pastor y la alcaldesa de una ciudad mandó a su gente a buscar todos los sermones de este pastor y empezar a escucharlos todos para buscar algo, buscarle la quinta pata del gato, intentar... Eso ya era una violación de este principio, totalmente. Y muchas personas, fue un tema bien grande en los Estados Unidos hace unos años. Entonces el Estado tiene no tiene autoridad in sacris en cosas sagradas, pero sí tiene autoridad circa sacris relacionado con cosas sagradas en algunos casos. Ahora, ¿qué pasa con el resto de esta sección? Bueno, después de esta línea roja de acá, toda esta parte de acá es el lenguaje que usa la confesión de Westminster original. Pero
esto de acá, que también está es lo que es la modificación norteamericana de la Confesión de Westminster. Y ahora esto tiene todo un contexto histórico del siglo, bueno, la Confesión de Westminster obviamente fue en el siglo XVII, pero en el siglo XVIII, cuando eh, empezaron a llegar a Norteamérica, ¿cierto? Bueno, los colonos y todo esto, habían ciertas tensiones con eh, Inglaterra, ¿cierto? Y todo esto gira en torno al concepto de una iglesia oficial estatal establecida. La idea de tener una iglesia, una denominación oficial de la nación, que finalmente es parte de la confesión original, y lo podemos leer acá. O sea, dice: sin embargo, tienen la autoridad y el deber de velar para la unidad de la paz sean preservadas en la iglesia, para que la verdad de Dios se conserve pura y completa, para suprimir todas las herejías y blasfemias, para impedir o reformar todas las corrupciones y abusos en la adoración y disciplina, y para que todas las ordenanzas de Dios sean debidamente establecidas y cumplidas. Entonces, obviamente, si el magistrado civil está suprimiendo toda herejía y blasfemia y está reformando las corrupciones y abusos en la adoración y disciplina, esto asume que hay una manera de adorar. Esto asume que eso ya está definido. Y eso significa que el magistrado, ¿cierto? Si estamos hablando de un bautista por un lado y de un presbiteriano hablando del tema del bautismo, va a haber una diferencia. Cada uno de los dos va a decir que el otro está equivocado y que no está aplicando la palabra de Dios. Y entonces por eso tiene que ver con esto de una sola religión establecida. ¿Y cuál era el problema para los colonos? Es que muchos presbiterianos empezaron a llegar a Norteamérica. Bueno, antes de todo eso, Norteamérica fue también en Pensilvania, ¿cierto? Con William Penn, él creó una colonia ahí donde fue marcado por la tolerancia a diferentes grupos que en Europa estaban siendo perseguidos, ¿cierto? Que no se conformaban finalmente a la iglesia oficial, que era la iglesia anglicana en Inglaterra, ¿cierto? Y los presbiterianos tampoco se adecuaban a la iglesia anglicana. Y es por eso que había todo este conflicto y eran perseguidos, llamados puritanos. Entonces los presbiterianos también empezaron a venir a Norteamérica y llegó, o sea, muchos no saben esto, pero la guerra revolucionaria en Norteamérica en gran parte tuvo que ver con el hecho de que había un gran temor, y era un temor real, que la libertad religiosa que se habían disfrutado en Norteamérica iba a desaparecer de gran manera, porque eh, los ingleses tenían planes de establecer un arzobispo sobre Norteamérica. Y al hacer eso, ya hacer la religión anglicana la religión oficial de las colonias. Y eso para los presbiterianos y los otros grupos ese era el mayor temor, más que cualquier otra cosa. Era que la iglesia viniera ahí y les impusieran cómo tenían que adorar. Habían varias cosas en el anglicanismo que los presbiterianos y otros grupos encontraban totalmente blasfemo y no lo iban a hacer por nada en el mundo. Entonces, eso fue gran parte de la razón de la guerra. Pero obviamente los presbiterianos no eran el único grupo. Entonces, finalmente se dieron cuenta que si ellos iban a pelear por esta tolerancia religiosa, número uno, tenían que aliarse con todos estos otros grupos, y finalmente no podían tener una confesión que decía
finalmente lo mismo que los anglicanos, solo que para los otros grupos. Porque en ese sentido la confesión de Westminster el anglicanismo, los dos asumían que había una iglesia establecida y punto. Y hay que suprimir los otros grupos que no son parte de la religión oficial, ¿cierto? Entonces por eso hubo una modificación de la confesión. Aparte que también igual hay algunos aspectos que, por ejemplo, la confesión original dice, para el mejor cumplimiento de todo lo anterior, el magistrado civil tiene el poder de convocar sínodos y estar presentes en ellos y asegurar que todo lo que en ellos se acuerde esté conforme con la mente de Dios. Y ahí hay un gran problema, porque, ok, convocar sínodos, estas reuniones donde se toman decisiones, estar presente, ok, quizás puede haber un poco de intimidación ahí, pero ¿qué es esto de que tiene que estar seguro que todo esté conforme a la mente de Dios? Y si el rey o el magistrado puede determinar eso, o sea, la iglesia dice, mira, creemos que esto es lo correcto, y el rey dice, no, perdón, yo creo que eso no está conforme a la mente de Dios. Entonces ahí finalmente, ¿por qué el rey no podría predicar? Si él aparentemente conoce la mente de Dios en ese punto. O sea, ¿me entiendes? Ahí hay un problema en cuanto a el rey teniendo demasiado poder sobre la iglesia a esa altura. Ahora, algunos que defienden esto dicen, no, lo que pasa es que no es que el rey podía tomar este tipo de decisiones, sino que simplemente él podía, no sé, convocar algo, él podía como asegurarse que la iglesia tenía lo que necesitaba para poder hacer estas cosas. Pero el lenguaje no es tan claro. Entonces, eso es lo que dice la versión original, pero como mencioné, esto se cambió, fue cambiado en el siglo XVIII. En 1788 fue modificado y la mayoría de las iglesias presbiterianas norteamericanas siguen con esta modificación. Y entonces ellos no tienen y este artículo, obviamente hay algunas otras modificaciones, pero son bastante menores. Esta que estamos viendo acá es la modificación más grande, sin duda. Pero el texto modificado, ¿cierto? Después de que dice, o poder de las llaves del reino del cielo, del original, dice, ni se entrometerán en lo más mínimos en asuntos de fe. Sin embargo, como padres cuidadosos, es el deber de los magistrados civiles proteger la iglesia de nuestro Señor común, sin dar preferencia a alguna denominación de cristianos sobre las demás. De tal modo de que todas las personas eclesiásticas, cualquiera que sean, gocen de completa, gratuita e incuestionable libertad para desempeñar cada uno de sus funciones sagradas sin violencia ni peligro. Y como Jesucristo ha designado un gobierno regular y una disciplina en su iglesia, ninguna ley de Estado alguno debe inferir con ella, estorbar o limitar los ejercicios debidos entre los miembros voluntarios de la iglesia de alguna denominación de cristianos conforme a su propia confesión y creencia. Es el deber de los magistrados civiles proteger a la persona y buen nombre de todo su pueblo, de una manera tan efectiva que no se permita que ninguna persona por pretexto de religión o por incredulidad cometa alguna indignidad, violencia, abuso o injuria a otras personas, cualquiera, debiendo procurar además que todas las reuniones eclesiásticas y religiosas se lleven a cabo sin violencia y disturbio. Ahora, aparte de esto, yo creo que es bastante bueno, porque en cierta manera está simplemente expresando lo que quizás era el espíritu de la confesión en este punto, en el sentido de que el magistrado debe cuidar de la iglesia de nuestro Señor, porque de nuestro Señor común. Y fíjense ahí, porque ahí se asume que el magistrado es cristiano, ¿cierto? El magistrado debe cuidar de la iglesia de nuestro Señor común, o sea, él
en su rol está cuidando de la iglesia y muchos han argumentado que en la confesión original eso es simplemente lo que estaban diciendo en la confesión original, pero aquí se expresa un poco de mejor manera. Pero también tiene ciertas debilidades este punto, porque dice que sin dar preferencia a alguna denominación de cristianos sobre lo demás, y después, en ese sentido, dice, sin estorbar o limitar los ejercicios debidos entre los miembros voluntarios de alguna denominación de cristianos. Ahora, la gran pregunta es cómo se define denominación de cristianos. Porque en el siglo XVIII, cuando ellos estaban escribiendo esto, no estaban necesariamente hablando de la toleración de musulmanes, de otros grupos. E incluso dentro del cristianismo era un espectro, o sea, había una diversidad, pero no era tan diverso que digamos. También había bastante unidad. Entonces, quizás la debilidad de esta modificación que se hace es que queda quizá un poco demasiado abierto, demasiado libre la definición de cristianos y la definición de la religión cristiana, porque ni siquiera da una, ni siquiera dice, bueno, dentro de estos marcos confesionales, ¿cierto? O sea, por último tienen que creer en el credo de los apóstoles, por ejemplo. No dice algo así, sino que lo deja totalmente abierto. Y obviamente ahí también hay un problema. Entonces, claro, aquí, y como mencioné, esto es un punto que sigue siendo de división en cuanto a la religión establecida y en cuanto por otro lado, y esto es un punto importante también en los Estados Unidos, no era que estaban, cuando hablaban de una separación de iglesia y Estado, no era una separación del cristianismo y el Estado. O sea, ellos creían que los Estados Unidos era una nación cristiana, es solo que no querían atarlo a una sola denominación. No querían que el Estados Unidos fuera una nación presbiteriana solamente. Y bueno, hasta el día de hoy también hay divisiones incluso entre presbiterianos. Habían grupos en el momento, en esos tiempos, que se opusieron totalmente a estos cambios. Algunos de ellos, incluso casi hasta el día de hoy, eh, se rehusaban a votar, ¿cierto? Porque porque la constitución no era suficiente explícito en cuanto al señorío de Cristo y estas cosas. Entonces, sí, este capítulo y esta sección específico es algo complicado y es algo que, bueno, como mencioné, la mayoría de las iglesias norteamericanas y yo diría quizás hasta la mayoría de las iglesias presbiterianas en general, me atrevería a decir, porque las iglesias norteamericanas tienen harta influencia también en el mundo. Incluso acá en Chile hay varias denominaciones que toman esta versión norteamericana, por así decirlo, de la confesión. Y obviamente esto también hace surgir la pregunta, si la confesión en el siglo XVII era perfecto y si se podía modificar o no. Y ahí es donde también se genera bastante controversia, porque algunas personas simplemente por un tema de ser, no, es que yo quiero quedarme con la confesión pura, sin ninguna alteración y todo lo demás, se quedan con eso, pero finalmente es algo que se tiene que considerar bíblicamente y en gran profundidad, no es simplemente la respuesta decir, no se llega a la conclusión tan liviana de decir, esta es la correcta o esta es la correcta, o quizás las dos están incorrectas en ese sentido. Entonces hay que considerar este punto también en profundidad y también el contexto histórico que es bastante interesante. Ok, el último punto acá es el punto número 4. Dice así, dice, el pueblo tiene el deber de orar por los magistrados, honrar sus personas, pagar tributos y otros derechos, obedecer sus mandatos legítimos y estar sujetos a su autoridad por causa de la conciencia. La infidelidad o diferencia de religión no invalida la justa y legítima autoridad del magistrado.
ni exime al pueblo de debida obediencia a él, de la cual las personas eclesiásticas no están exentos. Y mucho menos tiene el Papa poder alguno o jurisdicción sobre los magistrados, sobre sus dominios o sobre alguno de los de su pueblo, y aún menos para privarlos de sus dominios o sus vidas, ya sea porque los juzgue que son herejes o cualquier otro pretexto. Ahora, obviamente, este último tenía que ver con lo que ya hablamos, de lo que donde el Papa antes tenía un rol básicamente político y interfería en las naciones. Entonces, esto, punto 4, nos llama a honrar a nuestros magistrados y orar por ellos, que también finalmente simplemente está repitiendo o haciendo alusión a las palabras de Pablo en todo eso, donde somos llamados a orar por los reyes, ¿cierto? Y los que están en autoridad. Entonces, en 1 de Timoteo 2, 1 y 2 dice, exhorto ante todo que hagas rogaciones, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces somos llamados a orar por los reyes. Y el hecho, y esto es importante, el hecho de que el magistrado no sea cristiano o tiene problemas de pecado en su vida no implica que no debemos obedecerlo, ¿cierto? No podemos decir, pero no, es que él es musulmán, entonces no voy a obedecer a ese magistrado. Ahora, lo que sí está asumiendo que lo que está pidiendo el magistrado es algo legítimo. Por eso él dice obedecer sus mandatos legítimos. Entonces, obviamente, si tiene que decir mandatos legítimos, significa que también existen mandatos ilegítimos. En otras palabras, el Estado puede salirse de su esfera de autoridad. Y si el Estado pide algo que no está en eso, no es legítimo y no estamos obligados a obedecerlo en ese punto. Entonces ahí, bueno, entramos en todo un tema en cuanto a la resistencia a tiranos y en qué y bajo qué circunstancias se puede, no se puede, y obviamente es un punto de última instancia. Y también incluso cuando se llega al momento donde es necesario resistirse a las autoridades civiles, desde una perspectiva reformada esto debe pasar por medio de la interposición de un magistrado menor. Eso significa que se debe buscar y encontrar un magistrado menor que está dispuesto a desobedecer al magistrado mayor. Y de esa manera el cristiano se está sometiendo al magistrado menor en oposición al magistrado mayor. Entonces un ejemplo de eso es, no sé, por ejemplo en Egipto, cuando el faraón le dice a las matronas que tienen que matar a los niños, ¿cierto? Que cuando si nace hombre, que tenían que matarlo. Y en vez de hacer eso, ellos estaban desobedeciendo al magistrado mayor. Ellos estaban tomando su posición de autoridad y diciendo, no, no lo vamos a hacer, aunque ese magistrado nos llama a hacerlo. Entonces, eso, bueno, ese es otro, ese es un tema también que da para mucho, mucho tiempo. Pero estos son algunos de los puntos principales en relación al magistrado civil y espero que esto haya sido de edificación en ese sentido. Eh, entonces acá me estoy viendo acá los comentarios. Me dice si Marcos Polle se convirtió o no. El investigador, no me acuerdo de qué estaba, qué investigador estábamos mencionando, lo siento, Marcos, pero sí, no me acuerdo de qué era eso.
Ok, hermano, espero que haya sido de bendición. Vamos a seguir la próxima semana, ¿cierto? Con nuestra clase en la confesión. La próxima semana tenemos ya el capítulo 24 sobre el matrimonio y del divorcio. Creo que eso significa que nos estarían quedando como 9 o 10 capítulos solamente de la confesión, aunque estos últimos hemos ido un poco más lentos y ha sido bien bueno en ese sentido, pero ya vamos avanzando hasta la meta final juntos. Así que muchas gracias a todos por participar y seguir en estos tiempos de estudio. Espero que haya sido de edificación, así que nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.